Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes, las asistentes que tenemos por aquí de los seminarios, del Seminario de Discusiones Históricas y Contemporáneas en Ciencias Sociales y el Seminario de Economía e Historia, Pensamiento y Procesos. El día de hoy pues hemos juntado ambas sesiones para pues dar paso a esta conferencia a cargo del doctor Enrique Dussel Peters. Él es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Tuve el honor de que fuera mi maestro de Economía Política y agradezco mucho que haya aceptado el día de hoy la invitación. Bueno, a continuación voy a leer una pequeña semblanza para que conozcamos más a nuestro ponente. El doctor Enrique Dussel realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín y es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 trabaja como profesor de tiempo completo y titular en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus actividades de docencia incluyen cursos a nivel de licenciatura, maestría, doctorado en instituciones nacionales e internacionales y bueno, pues se ha enfocado en la investigación en teoría de organización industrial, del desarrollo económico, economía política, así como en torno al desarrollo del sector manufacturero, comercial y regional en América Latina y México. Ha colaborado y coordinado investigaciones y consultorías para la UNAM, la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Ford y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. Así que el día de hoy el doctor Dussel nos va a hablar, nos va a dar una conferencia acerca de Security Sharing y la nueva relación económica triangular China, Estados Unidos y México, que resulta muy pertinente en estos tiempos y por eso le agradecemos que esté el día de hoy acompañándonos para tratar este tema. Entonces, el micrófono es suyo, doctor. Muchas gracias. Muy agradecido con la maestra Quiñones Marín por el esfuerzo y bueno, tuvimos ahí contactos durante varios meses y aquí estamos, ¿no? Así es que muchas gracias. Espero que el curso no haya sido tan malo, si no me imagino que no estaríamos acá. Y bueno, muy agradecido con la Universidad Juárez del estado de Durango. Espero en algún momento poder estar físicamente con ustedes, ¿no? Eh, Miren, quedamos una presentación que de unos 30, 40 minutos, ¿te parece? Sí, está Eh, bien. y entonces, bueno, el tema es el que acordamos, ¿no? Voy a compartir la pantalla a ver si se ve adecuadamente. Eh, ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí se ve, doctor. Fantástico. Bueno, yo por alguna razón ya no los veo a ustedes, pero bueno, asumo que ustedes están. Sí, lo vemos a usted en la presentación. Bueno, miren, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de en fin, de la República Popular China. Venimos trabajando en el CECHIMEC, Centro de Estudios China-México, en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Hoy en día tiene casi 700 miembros. Vamos a realizar a finales de mes, por ahí me permitiré al final hacer brevemente referencia ahí al séptimo seminario internacional. Ojalá y algunos de ustedes se interesen en asistir por lo pronto, ojalá incluso de hacerse miembros de la red. Contamos con 700 miembros hoy en día en cuatro ejes temáticos: economía, relaciones internacionales, medio ambiente y agricultura, y un cuarto eje sobre historia, cultura, y aprendizaje del chino. 700 miembros, ¿no? Estamos llenos de tierras incógnitas y temas desconocidos en la relación con China, pero
crecientemente me parece que contamos con información valiosa en un diálogo con, en fin, todo un grupo de colegas chinos, latinoamericanos, estadounidenses, interdisciplinario, algunos más cercanos a China, otros menos, etcétera. Yo en la presentación que quedamos con la maestra Quiñones Marín, me voy a permitir presentar los temas que tienen ahí enfrente de ustedes. Probablemente no pueda abordar todos, les envío la presentación, por ahí algunos temas les serán de mayor o menor interés. Alguna bibliografía que hemos venido de documentos recientes que hemos venido publicando. Acabo de sacar un libro ahí con Linen Reiner Publishers, se los recomiendo mucho. Ahí elaboro con mayor detalle referencias y en forma más puntual algunos de los conceptos que voy a compartir con ustedes y los invito mucho a este reciente documento que publicamos en diciembre del 2024, hace un par de meses, con Liliana Arzowska, una querida colega del Colegio de México, y con el embajador Eugenio Anguiano Rojo, que desgraciadamente se nos fue y falleció hace algunas, en fin, hace menos de 2 semanas. 35, 34 páginas, 17, 27 propuestas sobre qué hacer con respecto a China desde una perspectiva mexicana y en el sexenio 2024-2030, ¿no? China es un tema de corto, mediano y largo plazo, de corta y transversal. Hay pocos temas que hoy en día se salvan de China, no es amenaza, sino que puro realismo, ¿no? Me parece que crecientemente China no es un tema solo de sinólogos, como veremos en un momento, y lo que sí es que China, el continente chino, con 1.400 millones de habitantes, 10,5 kilómetros cuadrados de extensión, pues requiere atención particular, ¿no? Nos encanta en muchas ocasiones en las ciencias sociales, particularmente en economía, en fin, de tener 200 países de A, Argentina, Z, Zambia, en medio está la sede China, República Popular China, y hacemos ahí asociaciones, econometría, estadísticas. China requiere de atención histórica, socioeconómica, política particular. China, como veremos en un momento, no es un país uno más, ¿no? Y requerimos de atención. Me voy a permitir, antes de empezar con un grupo de conceptos, simplemente de adelantarles, yo les diría, temas en los que estamos trabajando en el Sechimex, en la red ALC China, simplemente para empaparlos de la enorme riqueza que implica China en la actualidad. Con la doctora Lesbia Pérez Santillán, una colega acá de la UAM, publicamos hace poco en los cuadernos de trabajo del Sechimex un documento bastante complejo que hemos iniciado ya hace alrededor de un lustro, y me permito simplemente, ahora sí que un flashazo para ojalá y generar interés. Para este largo periodo 1995-2021, más de 25 años, China generó en América Latina más de 8 millones de empleos, ¿no? El 85% de este empleo fue a través de comercio neto, y esto es resultado de análisis con bases de matrices de insumo producto de la Organización Mundial del Comercio y de la OCDE. El otro 8% del empleo generado es vía proyectos de infraestructura,
y el 7% vía OFDI, que es un anglicismo que se refiere a Outward Foreign Direct Investment, es decir, a la salida de inversión extranjera de China hacia América Latina y el Caribe. Los resultados están para un grupo de países, incluyendo México, y 34 sectores para cada uno de los países. ¿Qué significan estos 8.1 millones de empleos? Son casi el 15%, 14.68% del empleo generado en América Latina durante este largo periodo. Es decir, casi uno de 6 empleos en América Latina está asociado con China. Esto es espectacular, esto no se conoce en la mayoría de los países latinoamericanos, ni en China, por cierto, lo cual yo les diría es una enorme invitación para cualquiera interesado en el tema del empleo en América Latina y cada uno de sus países a considerar el tema de China. Para el caso del comercio neto, por cierto, donde se puede comparar el impacto que tiene Estados Unidos, la Unión Europea y otros países en la generación de empleo, en el comercio neto, el impacto de China en el empleo generado en América Latina, el impacto de China es mayor al de Estados Unidos. Estas son las dimensiones, yo les diría, de la relación de China con América Latina en el siglo XXI. En términos cuantitativos, encontrarán en el portal del Sechimex también un grupo de análisis cualitativos en términos a la calidad del empleo generado, ¿no? Para un grupo de países, etcétera. Simplemente para invitarlos a integrarse a yo les diría, a una investigación que se está llevando a cabo y donde creo que esta investigación tiene un enorme potencial y futuro, en términos de política económica, en términos sociales, en términos de publicaciones, etcétera. Un tema. Segundo tema, el tema de la OFDI, esta salida de inversión china, y para no confundirla con los flujos de entrada de inversión o la IED. Desde 2017, en la red académica, Red ALC China, venimos publicando este monitor de la OFDI China en América Latina, 10 cuartillas, un breve informe en español. El que quiera mejorar su chino puede leerlo en chino o en inglés. El documento anual está acompañado de un archivo en Excel, casi 800 transacciones para hacer trabajo econométrico, asociarlo, estadísticas, etcétera, con resultados realmente significativos, ¿no? Solamente para darles una idea. Y este banco de datos está por países, transacción por transacción, con la fecha, el monto de la inversión, el empleo generado, la empresa que realiza, el tipo de transacción, si es de fusiones y adquisiciones o nuevas inversiones o tipo Greenfield, el nombre de la empresa china, de qué lugar de China procede, en fin, hay una riqueza empírica que se está empezando a utilizar en otros países latinoamericanos y en México para darles una idea de la importancia de las estadísticas, ¿no? Según la Secretaría de Economía, con quien, por cierto, tenemos una excelente relación, según la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa que proviene de China alcanza 2.900 millones de dólares. Según las estadísticas de la Red Académica de América Latina y el Caribe, que coordino, la inversión china es de casi 25.000 millones de dólares. Se podrán imaginar, no es lo mismo 25.000 que 2.500, 2.900 millones de dólares. La diferencia es enorme, ¿no? Entonces, por periodo. ¿A qué se deben las diferencias? No es de que uno sea bueno, el otro sea malo, uno sea mentiroso, etcétera, sino que se deben a
a metodologías de registro de las estadísticas diferentes. Según la metodología oficial de la mayoría de los países, a la que se atiene también la Secretaría de Economía, imagínense si una empresa china desde Shenzhen busca invertir en México, pero por cuestiones intraempresa le da tres veces vueltas al mundo, ¿no? Va por las Islas Caimán, va a Nueva York, a Luxemburgo, termina en San Diego, en California, e ingresa en México. Para la Secretaría de Economía, la inversión proviene de Estados Unidos debido a que es el último lugar antes de ingresar a México. Con base en el trabajo que nosotros hacemos, no me importa, no nos importa cuántas vueltas al mundo le da el capital, por cierto, en una computadora, no es de que alguien esté ahí cargando un maletín lleno de yuanes, ¿no? A nosotros no nos importa si el call center en Querétaro, si la inversión le dio vueltas al mundo o vino de las Islas Caimán o Islas Vírgenes. Nosotros sabemos esa empresa es china y así lo registramos en nuestro banco de datos. De nuevo, la diferencia es de más de 850%. Entonces, las estadísticas importan y más nos vale comprender en comercio, en proyectos de infraestructura, en inversiones, más nos vale comprender las metodologías de registro. De otra forma, nos convertimos en meros merolicos reproduciendo pues, la información del Banco Mundial, de la Secretaría de Economía, del Ministerio de Comercio o de la propia red ALC China. Las estadísticas importan. Tercer tema que quisiera destacar con ustedes en términos de resultados recientes, tenemos paralelo al monitor de la inversión, un monitor de la infraestructura china en América Latina que estamos publicando cada año desde 2020. Con suerte este mes, si no a principios del próximo, estaremos publicando la nueva versión 2025, la de la inversión ya la publicamos en marzo. Eh, Más de 300 proyectos de infraestructura de China en América Latina, 40 en México, y estos proyectos de infraestructura son lo más sofisticado en la relación de América Latina y el Caribe con China. Es mucho más fácil importar no sé, un calzado, una batería, un foco desde China y venderlo legal o ilegalmente en México, internarlo legal y ilegalmente, que un proyecto de infraestructura. Para realizar un proyecto de infraestructura, una empresa china tiene que conocer, en fin, los usos y costumbres ambientales, laborales, regulatorios locales, regionales, nacionales y de otra índole, ¿no? Entonces exige un conocimiento por parte de la empresa china, pero también de las contrapartes latinoamericanas mucho más sofisticado, ¿no? Venimos desde hace ya 7, 8 años trabajando sobre estos temas de proyectos de infraestructura. Estos documentos los pueden bajar íntegramente del portal de la red ALC China con varias docenas de casos de estudio de proyectos de infraestructura en Costa Rica, en México, en Brasil, en Perú, entre otros. Los invito a integrarse a esta discusión. Penúltimo tema que quisiera compartir con ustedes, el creciente impacto y la relevancia de China en el día a día, en la cotidianidad latinoamericana, ¿no? En un libro que sacamos a mediados del 2024, también con la Universidad de Pittsburgh, eh, si no mal recuerdo, 13 o 14 capítulos sobre cómo China está cambiando la cotidianidad vía nuevas migraciones y vía proyectos de infraestructura. Es decir, hoy en día hay cientos de millones de
de población latinoamericana que está utilizando puertos, aeropuertos, metros, líneas Wi-Fi, etcétera, de empresas chinas, ¿no? En algunas ocasiones de forma consciente, en otras no. Y eso genera una percepción, ¿no? Si la línea uno del metro en la Ciudad de México está siendo renovada por una empresa china y va a decir Made in China, bueno, la población se hará una idea positiva o negativa de este Made in China. Si funciona 24 horas, 365 días, la gente dirá, pues este Made in China funciona más allá de Xi Jinping o de Donald Trump. Ojo, si funciona 2 días sí, 3 días no, dirá, pues no obstante la propaganda de China o de otros grupos, pues esto no sirve y no funciona, ¿no? Los invito a integrarse a análisis muy puntuales sobre cada uno de estos temas, porque, por ejemplo, ¿no? Más de 300 proyectos de infraestructura con información hasta el 2024, ¿no? Uno llega a resultados relativamente sorprendentes en contra, yo les diría, en fin, de una historia bastante repetitiva con poco conocimiento empírico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de proyectos de infraestructura en energía, que han sido uno de los principales sectores de los proyectos de infraestructura en América Latina, nos encontramos que para este largo periodo, 2005-2024, es decir, más de 20 años, más del 50% de los proyectos en energía son en energía renovable, ¿no? Estamos hablando de más de 100 proyectos de infraestructura en energía y que la mitad son renovables, energía eólica, energía renovable desde diferentes perspectivas. Esto es relevante, uno, para América Latina y el Caribe en su relación con China, etcétera. Último tema que quisiera compartir con ustedes, resultado de nuevo de investigaciones recientes, es sí, China invierte en América Latina y el Caribe, esto es correcto, ¿no? Ojo, también América Latina y el Caribe invierte en China. Esta publicación reciente la pueden bajar íntegramente sin costo alguno, ¿no? Es un estudio, 8 capítulos sobre 16 empresas latinoamericanas, chilenas, argentinas, mexicanas, brasileñas y de otras nacionalidades que han estado invirtiendo en China desde hace más de 20 años, con resultados realmente sorprendentes, incluso para contrapartes y colegas chinos, ¿no? Entonces, simplemente para integrarlos, yo les diría, a algunas discusiones socioeconómicas que se están realizando en América Latina y el Caribe y para buscar ir más allá para estudiar a China hay que ser sinólogo. Me parece que no. Y la exigencia es crecientemente para las ciencias sociales en toda su amplitud en América Latina y para encarar al tema de China. El segundo tema que quisiera compartir con ustedes es simplemente, y lo voy a hacer en forma muy rápida, en este libro del 2025 van a encontrar todo un subcapítulo sobre el tema de quiénes son las instituciones latinoamericanas y chinas que están estudiando y realizando investigación y trabajo sobre China en América Latina y el Caribe. Es decir, hay toda una bibliografía reciente de colegas mexicanos, argentinos, brasileños, estadounidenses que se están integrando al respecto. Y yo les diría, sorprendentemente, uno se imaginaría, en fin, cientos de instituciones públicas, privadas, organismos empresariales, ONGs, centros de investigación académicos que estuvieran trabajando sobre China y no, no es el caso. Hay una enorme brecha entre
la dinámica socioeconómica de América Latina y el Caribe con China y las instituciones que existen, ¿no? Existen un grupo de instituciones regionales, ¿no? Por ejemplo, el Foro CELAC China. CELAC es la Cumbre de Estados de América Latina y el Caribe y caribeños, ¿no? Con China. Justo mañana se reúnen en Beijing. En estos momentos, ¿no? Porque como estamos a 14 horas de diferencia con China, pues si estamos a las 5:29, pues en China ya son las 7:29 de la mañana del martes, así que en 1 o 2 horas estarán iniciando con este foro CELAC China, ¿no? La máxima instrumento de cooperación entre China y América Latina. Hay algunas instituciones como la CEPAL que están trabajando sobre estos temas. Pobres sectores o ámbitos legislativos, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, muy poco. En el ámbito privado, existe un gran organismo empresarial, el Consejo Empresarial Brasil-China, pero en la mayoría de los países, incluyendo México, pocos y pobres organismos empresariales, ¿no? Sin instituciones que estén trabajando 24, 26 horas, digo yo siempre, sobre China, bueno, pues no tendremos capacidad en el sector público, privado, académico, ONGs, no tendremos capacidad de análisis sobre China en América Latina. Más allá de eso, yo les diría, yo quisiera, en lo que me queda del tiempo, concentrarme en 2 o 3 conceptos que considero relevantes desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde una perspectiva latinoamericana. Quisiera invitarlos a considerar un grupo de conceptos para el análisis de la República Popular China y particularmente en aras de no caer en la trampa de la descripción, ¿no? Es decir, el comercio de China con México en mayo aumentó 3%, porque en abril disminuyó en 2 y en marzo subió en 10 y en fin. Si ustedes ingresan al portal del Sechimex, van a encontrar gigas y gigas de información de comercio, de inversión, de proyectos de infraestructura. ¿Cuáles son 3 o 4 conceptos que me parece que son valiosos para permitir un análisis de China y de la relación de China con América Latina? Un primer concepto que me parece importante es el concepto de un proceso o proyecto de globalización con características chinas. Es decir, desde 2013, China con el presidente Xi Jinping, y con la iniciativa de la Franja y la Ruta, originalmente la iniciativa de una franja y una ruta, hoy en día es la Belt and Road Initiative o BRI, ¿no? China está planteando una perspectiva de desarrollo y de globalización diferente a la que hemos sido testigos, yo les diría, en las últimas décadas y desde 1944 con un grupo de instituciones que se conocen como de Bretton Woods, ¿no? Es decir, Estados Unidos, poco antes incluso de ganar la Segunda Guerra Mundial, ya estableció un grupo de instituciones globales bajo la hegemonía estadounidense, acompañada por Japón, la Unión Europea, etcétera, etcétera. China tiene un planteamiento de globalización diferente. Hay un grupo de instituciones regionales, para el caso de México, el Foro CELAC China, participación activa en el G20, en los BRICS, con Brasil, entre otros, ¿no? Con una perspectiva de largo plazo. Acá las diferencias con Estados Unidos son muy significativas. Si uno se preguntara, bueno, ¿cuál es la perspectiva temporal de la cooperación de Estados Unidos y de Donald Trump? Pues esto cambia cada 15 minutos. Acá la propuesta de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China es al 2035 y al 2050,
con base en esta iniciativa de la Franja y la Ruta. La iniciativa de la Franja y la Ruta es la institución paraguas, coordinadora de cientos de políticas, instrumentos diferentes, ¿no? Tan solo en todo un grupo de programas vinculados a la ruta de la seda, existe la ruta de la seda educativa, digital, marítima, de la salud. ¡Puf! Cientos de propuestas coordenadas bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. El concepto de comunidad con un común futuro o un futuro común es relevante, no es solo un tema económico, comercial. Los institutos Confucio, como existen por parte de Estados Unidos, los institutos Goethe, las alianzas francesas, es un elemento, yo les diría, cultural, lingüístico, geográfico importante. China, el sector público China busca explicar lo que es China al resto del mundo, ¿no? Y el meollo, yo les diría, el centro de la propuesta china son, y en la cooperación sur-sur, son los proyectos de infraestructura. Esta iniciativa de la Franja y la Ruta destaca por este concepto de la interconectividad. ¿Y qué es la interconectividad? Son proyectos de infraestructura. Uno, no quiero decir el principal, pero uno de los principales aspectos para la disminución y erradicación de la pobreza absoluta en China, para también entender el escalamiento tecnológico en China, son los proyectos de infraestructura. El que ha ido a China en los últimos años, décadas, uno se va a encontrar con miles de proyectos de infraestructura, metros, hospitales, escuelas, wifi, puertos, aeropuertos, etcétera, relevantes para la disminución de la pobreza absoluta y del escalamiento tecnológico. Sorpresa, todas las empresas que realizan proyectos de infraestructura en China son empresas chinas y son las que ofrecen proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Es decir, la propuesta china es no un proceso de liberalización de mercancías y servicios, ¿no? Donde Danny Roderick entre otros, pero también Stiglitz, entre otros, plantean, bueno, este proceso ha beneficiado al 1% de la población, máximo al 10% de la población global. Lo que China humildemente propone es los proyectos de infraestructura benefician al otro 99% de la población, ¿no? Es un tema políticamente, económicamente, hasta éticamente, si ustedes quieren, de la mayor relevancia. Y detrás de esto, veremos en un momento, está la comprensión de la competencia sistémica de la que estamos siendo testigos hoy en día, competencia sistémica entre Estados Unidos y China. Primer concepto, entonces, un proceso de globalización con características chinas como alternativa, como opción al proyecto de globalización que hemos vivido en los últimos 80 años. Concepto uno. Concepto 2 que invito a considerar, el concepto del sector público en China. El sector público, ya tengo menos tiempo, así es que voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Está bien en tiempo, no se preocupe, doctor. No, no, pero si no los duermo acá, yo me entusiasmo y me quedo No, solo. Pero entonces el concepto del sector público en China como una institución que yo no conozco en la historia de la humanidad ni en la actualidad, sin ser experto en la historia de la humanidad y sin conocer a 200 y más países. ¿Qué es el sector público en China? El sector público en China es la suma del gobierno central, ciudades, municipios y provincias. Este sector público en China tiene la propiedad de más del 45% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna otra economía de las top
5, 10, 20, en donde el sector público cuente con, yo les diría, más del 3, 5% del Producto Interno Bruto, que sea propiedad de, ¿no? Veremos enormes implicaciones de eso. ¿Y cuáles son las dos principales características del sector público chino? El sector público chino, por un lado, tiene un elemento y un factor de brutal competencia. Es decir, el propio sector público, empresas del gobierno central, municipios, ciudades y provincias, compiten entre sí y con el sector privado y empresas transnacionales que existen en China. Entonces, un sector hipercompetitivo, ¿no? Algunos dirán, mira, te lo dije, los chinos son unos neoliberales. Me parece que no es suficiente. Y un segundo factor que tiene el sector público en China, un elemento de coordinación de corto, mediano y largo plazo bajo el Partido Comunista de China. Es decir, el Partido Comunista de China cuenta con cantidad de instrumentos, instituciones a nivel local, municipal, provincias, ciudades y en el gobierno central para haber definido hace 20 años las baterías electrónicas son importantes y empezaron entonces con un grupo reducido de empresas públicas, privadas y transnacionales, empezaron a producir baterías para celulares de un par de gramos. ¡Ja! Hoy en día, después de 20 años, son el principal país que están produciendo baterías no solo para celulares, sino que baterías de 300 kilos, que son el núcleo de un auto eléctrico, ¿no? Para los que no están muy enterados, bueno, dirán, wow, oye, el milagro chino, como hubo milagro mexicano, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada de milagro. Vienen trabajando hace 20 años, gastando cientos de miles de millones de dólares que han redituado. Ojo, el Partido Comunista de China y poderosas instituciones como el NDRC, el National Development Reform Commission, entre otras, plantean, ojo, no vamos a tener acá 500 empresas y vamos a permitir un proceso de destrucción de capital. Vamos a tener un grupo reducido de empresas que compita entre sí para no destruir capital nacional, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la cadena autopartes automotriz en la que me he especializado, pero hemos trabajado sobre otros sectores como el calzado, electrónica, telecomunicaciones, etcétera, pues uno se encuentra que la principal empresa productora de autos en China se llama BAIC. ¿Y qué significa BAIC? BAIC es Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Pekín. Produce más autos que todo México juntos, ¿no? Eso lleva a conclusiones muy diferentes de algunos macroeconomistas en América Latina de que están muy entusiasmados sobre la política industrial de China, ¿no? Sí, China realiza una política industrial, pero ojo, a través del 45% del Producto Interno Bruto, del cual tiene propiedad el sector público, pues el sector público en China hace política industrial, comercial y tecnológica, educativa, de financiamiento, cientos de políticas porque es su propiedad, ¿no? Entonces, si uno cree que desde México y América Latina uno le puede imponer una política industrial a China, eso refleja poca comprensión. Entonces, reitero, una institución
que en 20, casi 5 años de análisis y estudios sobre cadenas globales de valor específicas, telecomunicaciones, calzado, pero también en el intercambio académico, me encuentro constantemente con este sector público. En América Latina no le dedicamos mucho estudio a China y entonces no salimos del wow, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Estos chinos, qué coherentes y qué capacidad de planear y programar en el corto, mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Reitero, es un enorme esfuerzo de utilizar las empresas públicas, privadas y extranjeras para lograr objetivos en el corto, mediano y largo plazo. En China existe corrupción, existe ineficiencia, existe, así lo dice el presidente Xi Jinping, lleva más de 10 años de campañas anticorrupción, etcétera, etcétera, pero cuentan con una institución, este sector público, con capacidad de corrección, de evaluación, de competencia y de coordinación que me temo no existe en el occidente no chino, ni en Estados Unidos, ni en América Latina. Sector público. Tercer aspecto que invito, yo les diría, es a distinguir temas en el análisis sobre China. Después de más de 20 años, ustedes van a encontrar cientos de análisis de América Latina con China, uno sobre el tema del comercio. Pero el comercio no es solo la exportación de México con China en el 2024 aumentó 13% y ya se acabó el análisis. A nivel desagregado, ingresen al portal del Sechimex, van a encontrar que las exportaciones mexicanas a China tienen a 10 dígitos, tienen 20,000 productos, ¿no? Y las importaciones de China, otros 20,000 productos, con efectos territoriales en cadenas globales de valor. En fin, hay muchísimo que analizar en la relación América Latina-México, pero también Paraguay con China. Otro tema es el financiamiento, es un tema completamente diferente. Hasta hace algunos años China era la principal fuente de financiamiento en América Latina por encima del Banco Mundial y el BID, Banco Interamericano. Tercer tema, el tema de las inversiones. Cientos de proyectos, de transacciones, de inversiones chinas en América Latina, por país, por sector, por territorios, por empresa, etcétera. No tiene nada que ver con comercio ni financiamiento. Y por último, lo más sofisticado en la relación, proyectos de infraestructura. Es un tema, los invito a revisar ahí el portal de la red ALC China. Como está de moda el tema de China, ¿qué hacemos? Pues un jugo verde, echamos todo junto, un poquito de comercio, echémosle otro poquito de inversión y de proyectos de infraestructura. La verdad es que no entiendo ninguno, pero bueno, sale un jugo verde muy saludable y después de 5 páginas o 500 páginas, concluyo que hay que mejorar la cooperación de América Latina y el Caribe con China. Carambas, ¿no? Uno diría, oye, eso ya lo sabía hace 500 años. Hoy en día se trata de las experiencias en ámbitos laborales, en ámbitos del medio ambiente, en ámbitos de la transferencia tecnológica con estas tres empresas en el Tren Maya, ¿no? ¿Qué aprendimos vía la fase uno del proyecto de infraestructura de China en el Tren Maya en México? Esa es la discusión, no la cooperación abstracta como si fuera un proyecto ONU, ¿no? Entonces, distinguir entre estos temas e integrarse en debates en Costa Rica, en El Salvador, en Perú, en Argentina y en la propia China. Los invito a integrarse a temas específicos. Dos últimos temas. El tema, yo les diría, y el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, partimos desde hace más de 10 años
Ahora sí creo que con lo desarrollado comprendemos de que estamos hablando de una competencia sistémica entre Estados Unidos y China. China y Estados Unidos tienen un sistema político diferente y tienen un sistema económico diferente. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Hay un lindo análisis de hace más de 5 años de Loretta Napoleoni, ¿no? Donde se pregunta cómo es posible que los comunistas chinos estén desarrollando empresas y tecnologías más competitivas que el occidente, ¿no? Según el ASPI, Australian Studies, ASPI es Australian Studies, la P no me acuerdo de qué era, ASPI, no sé, algo de política, no, no es Political Innovation, pero es una institución que pueden encontrar que está realizando desde hace más de 20 años análisis sobre innovaciones en 64 cadenas globales de valor según la nacionalidad de las empresas. Eh, en la primera década del, dos- del siglo XXI, 60 de 64 tecnologías críticas eran controladas por empresas estadounidenses. En el último análisis del 2024, 57 de 64 tecnologías críticas eran controladas por empresas chinas, ¿no? ¿Cómo es posible, de nuevo, con un sistema político, un sistema económico diferente? Entonces, estamos eh, ante una confrontación entre las dos principales economías globales, ¿no? Y el gran reto es qué hacen terceras regiones, América Latina, África, Asia y países, México, Vietnam, Belice, qué hacemos ante esta confrontación y un listado, yo les diría, de cientos de temas, no solo el tema de la guerra comercial, no solo los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial, se trata de turismo, inversiones, comercio, institutos Confucio, ¿no? Estados Unidos decidió en pocos años, hasta 2020-21, en la primer presidencia de Donald Trump, Estados Unidos decidió cerrar todos los institutos Confucio, más de 100 que existían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace México ante la confrontación entre Estados Unidos y China? Y último concepto, los invito a considerar el concepto de security shoring, ¿no? Está muy de moda el concepto de friendshoring, nearshoring y otros shorings, onshoring, offshoring, ally-shoring. You name it, como dicen en inglés, ¿no? Y cuando uno le pregunta al conferencista o al autor, oye, ¿y a qué te refieres con estos shorings, no? Usualmente se hace referencia a la relocalización de procesos. En México y en Centroamérica, pues hemos vivido eso con el primer decreto de las maquiladoras en 1965, hace 60 años, ¿no? En realidad, lo que estamos viviendo no es un nearshoring, un proceso de relocalización hace 60 años. Lo que estamos viviendo es la confrontación entre las principales dos economías, una competencia sistémica, política y económica, y donde desde 2022, administración Biden, Jake Sullivan, Janet Yellen, el propio Biden, la Casa Blanca, definen por primera vez mi seguridad nacional. La estadounidense va a ser el núcleo de mi relación con o contra China, ¿no? Y fundamental, nuevas relaciones triangulares, va a ser México. ¿Y tú te sumas a mi estrategia anti-China o te atiendes a las consecuencias? Esto afecta no solo a las empresas
empresas chinas y mexicanas. Tesla anunció en marzo del 2023, yo les recuerdo, una Gigafactory en Monterrey, ¿no? 5.000 millones de dólares. Nunca lo va a hacer porque está compitiendo y está perdiendo, me temo que con las empresas chinas, ¿no? Pero la primera reacción de la administración Biden y del Departamento de Comercio de Estados Unidos fue Tesla y Elon Musk, ¿no? Si tú tienes partes y componentes chinos y particularmente baterías chinas, no vas a recibir los incentivos de $7.500 por auto eléctrico por tus con partes y componentes chinos, ¿no? Entonces, o logras fabricar baterías en México o en Estados Unidos, cosa que en el corto y mediano plazo está imposible, o no vas a recibir los incentivos. Si no recibe Tesla sus incentivos de $7.500 por fabricar en México, la producción no tiene sentido, están muy por encima de la competencia. Security shoring, partes y componentes chinos no serán aceptados para ser exportados hacia Estados Unidos. Y ni hablar desde el 20 de enero de 2025. Todas las órdenes ejecutivas de Estados Unidos del presidente Trump sobre fentanilo, sobre migración, sobre comercio, etcétera, etcétera, todas inician. Este es un tema de seguridad nacional y por ende tomo entonces el security shoring se convierte en un tema mucho más relevante en la actualidad, ojo, iniciado bajo el presidente Biden desde 2022. Termino, con base en eso se pueden estudiar una cantidad de temas, incluyendo comercio. Acá, por ejemplo, el valor agregado de chino en las exportaciones latinoamericanas y mexicanas, ¿no? Es realmente asombroso, es decir, el valor agregado chino en 1995 fue del 0%. En las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentó a niveles realmente altos. Ojo, ¿quién importa productos, partes y componentes chinos en México? Son sobre todo empresas estadounidenses? El principal importador de partes y componentes chinos son empresas como General Motors, Ford y Stellantis, entre otros. Voy a las conclusiones, ¿no? Yo les diría, es importante, los invito a integrarse, ¿no? A los debates, discusiones conceptuales, metodológicas, empíricas que se están llevando a cabo con historiadores, urbanistas, economistas, gente en relaciones internacionales, abogados, etcétera. No hay que reinventar la rueda en muchos casos, ¿no? Y si uno no está de acuerdo con los resultados, bueno, pues hay que conocerlos para hacer una buena crítica. Colegas de nuevo de las Malvinas a Tijuana y muchos otros, ¿no? Integrarse, ¿no? Yo invito mucho a fortalecer las instituciones que existan en Durango, en Tijuana, en la Ciudad de México y en otros lugares de México. Sorprendentemente, las instituciones públicas, privadas, académicas son muy débiles. No tenemos mucho conocimiento sobre China en México y en América Latina. Hay una enorme agenda, yo les diría, de investigación con respecto a China territorial. ¿Qué se sabe sobre la migración china, las importaciones chinas en Durango, en municipios, en cadenas globales de valor específicas? Hay una riquísima discusión hoy en día en San Luis Potosí, en Chiapas, en Chihuahua, en Baja California sobre estos temas. Los invito a integrarse. Termino, mañana va a ser este foro CELAC China, va a haber un documento muy interesante, me parece, por parte de la CEPAL, que va a acompañar a la CELAC,
un interesante documento para conocer las relaciones y detalles de la relación entre China y América Latina, ¿no? Este documento es este documento sobre esta agenda estratégica México-China, 27 propuestas, y los invito mucho, de nuevo, en 2 semanas vamos a tener un riquísimo seminario internacional, 6 ponentes magistrales, 110 ponentes de Argentina, Cuba, China, Estados Unidos, México. Revisen el programa, es 100% vía Zoom, gratuito, ¿no? Yo les aseguro que van a lograr comprender algunos debates específicos que pudieran ser de su interés, ¿no? Muchas gracias, me pasé un poco de tiempo, pero en fin, tiendo a entusiasmarme. No, doctor, al contrario, estuvo muy bien en tiempo y pues claro, sí es un tema que tiene muchísimos años estudiando y le apasiona. Al contrario, muchas gracias por compartirlo. Bueno, pues antes de cualquier otro comentario, no sé, abro si tienen alguna pregunta, comentario, Críticas, por favor. análisis. Doctora Julieta, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, doctor, saludarlo, ¿Qué tal? mucho cariño. Mi esposo era muy buen amigo de su padre Ah, mira, y le publicó un libro que si alguna vez lo veo por ahí, buscaré y se lo llevaré. gracias. Bueno, a mí, yo soy profesora de tiempo completo acá en la UJED desde 2009. Mm, Me interesa, no, estoy en cero, no sé nada, pero me causa interés, me causa yo trabajo en energía y cambio climático. mm, Gustaría saber y ver pues, si pudiera yo empezar a investigar toda la cuestión energética de China y su influencia en el mundo. mm. Yo estoy en ceros, le digo, no, no he trabajado el tema de China en ningún momento, pero ¿a usted qué le parece? ¿Qué tema me sugeriría en el aspecto energético relacionado con China, con México o con América Latina? Mm. Mira, a ver, para no caer en reinventar la rueda, ¿no? Digo, a mí se me ocurre algo, pues no vaya a ser que se le hayan ocurrido el tema a algunos millones de investigadores chinos o latinoamericanos, ¿no? Pues no puede uno hacer investigación con base en ocurrencias. Si el tema energético y de medio ambiente te llama la atención, yo te invitaría a integrar, revisar el portal de la red ALC China, ¿no? Lo buscas, lo encuentras, es muy fácil. Este, y y como les indicaba, la red está dividida en 4 ejes temáticos. El tercer eje temático, que está coordinado, también lo ha de conocer la ha de conocer la maestra Quiñones Marín, es la doctora Yolanda Trápaga Delfín, ¿no? Que es una Yo la conozco, colega sí. del posgrado. Sí, sí, Ella la conozco. coordina ese eje temático y si te integras a las publicaciones, cada 2 años realizamos este tipo de seminario internacional. Es el séptimo, significa que llevamos 14 años en esto y hay ¡puf! Una serie de capítulos, libros, artículos, análisis de colegas argentinos, brasileños, colombianos, mexicanos, sobre China, sobre desastres ambientales, sobre avances, sobre procesos de aprendizaje, sobre temas energéticos, etcétera. Yo te sugiero, échale un ojo, dedícale un par de intensas tardes, ¿no? Para ver Sí, debates, resultados, bancos de datos, etcétera.
¿no? Y eso te va a permitir darte una idea sobre debates empíricos, debates más conceptuales, metodológicos, estrictamente China por China, cambios que está realizando China, ¿no? Digo, China hace todo al cuadrado, ¿no? Entonces, es el país que más invierte en energía renovable, es cierto. Sí, Ojo, ellos también consideran la energía nuclear como mm, renovable. Tengo sí, bueno, y mis también Europa asegúnes, ya ¿no? está considerando eso. Entonces, bueno, bienvenido a temas energéticos en China por China. ¿Qué políticas están haciendo? ¿Qué están haciendo con energía solar, temas fotovoltaicos, eólicos, nucleares y Mm, otros, ¿no? Y con base en eso, por ahí entender la relación con México, están haciendo en el norte de México, están haciendo enormes granjas fotovoltaicas con Huawei, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí uno puede volver a temas como un proyecto de globalización con características chinas, el sector público, la propiedad importa hoy en día en China, no a la mayoría de los latinoamericanos que invierten a empresas públicas y no tienen la más pálida idea de quiénes son, ¿no? Y los invitas a tu casa y después dices, "Ah, es que no sabía que era alcohólico y se acabó el bar, ¿no? Pues más te vale saber a quién invitas a tu casa, ¿no? mm, Entonces, no todo es color rosa, pero te va a exigir, Julieta, yo te diría, te va a exigir leer. ¿Cuál es la reacción del 90% de las personas en este tipo de diálogos? Es, uy, no, esto implica mucho trabajo, mejor me sigo especializando en mi parcela de Tabasco y qué me importan los chinos que hagan lo que quieran, mucho gusto, mañana te hablo, ¿no? Entonces, yo te sugiero, dedícale un ratito, vas a encontrar un grupo de publicaciones, capítulos, artículos, debates, algunos te llamarán más la atención que otros. Puedes hacer trabajos de econometría, ujú. de política, de entender para empezar a la propia China. ¡Puf! Se te va a abrir un mundo de nuevos temas si le dedicas con paciencia, ¿no? Eso me encanta. Eso Si me te encanta porque a desesperas el veces uno, primer fin de semana, te sí, auguro poco éxito. la verdad es que uno, pues ahora sí que les ni nos paga para eso, ¿no? Y al final, yo he estado un poquito apagada, como que de repente ya los temas ya, pues ya como que me limito y entonces como que necesito un nuevo tema, un nuevo tema. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad y voy a hacer el estado del arte. Exacto, Voy a hacer el estado del arte para ver exacto. qué me puede interesar de allí. Yo creo que hay muchísimo que se puede hacer. Y yo te lo digo, no es amenaza, pero China nos va a sobrevivir a todos, ¿no? Sí, A los más jóvenes y a los más viejos, ¿no? sí. Y No, es, no, sí, es un definitivamente. tema de investigación donde vas a encontrar contrapartes. No todo en China es Pekín y Shanghái. Hay pueblitos como Shenzhen, ¿no? Que es un Querétaro mexicano que invierte más en ciencia y tecnología, también en medio ambiente, que todo México junto, ¿no? Guau, Esas son las dimensiones a la hora de comparar. Ya después de un rato uno deja de comparar porque uno dice, oye, esto es muy no, imposible. frustrante, ¿no? Entonces, se te van a abrir muchos nuevos panoramas, contrapartes, posibilidades de publicación, etcétera, pero hay que ir pasito con pasito y con paciencia, ¿no? Trabajar. Muchísimas gracias, muchísimas Y en gracias. caso de interesarles, bueno, me escribes, tienes mi correo, No, no, muchas te gracias. pongo en contacto
Si puedo opinar algo, lo haré, y si no sé sobre el tema, no tengo ningún problema decirte, oye, acá hay dos o tres personas que saben, yo no sé, sobre temas No, muchas así, gracias, muchas ¿no? gracias. Ha sido muy, muy interesante, estoy muy contenta. Para mí es algo muy nuevo, pero me entusiasma, Qué me bueno, contagia usted el entusiasmo de eso se y le trata. agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Y revisa el programa de este séptimo seminario. Vas Ujú. a encontrar docenas de personas en este eje temático C, donde por ahí te pueda interesar escuchar las discusiones de los colegas, etcétera, ¿no? Sí, me voy a poner en contacto con la maestra para ver si por ahí me pasa los links, porque yo no alcancé a copiarlos. Te Sí, lo paso en lo que estás ahorita platicando. los Vamos. compartí en el chat, Sí. pero no hay Ah, ningún muy bien. problema. Sí, Ah, yo no los he visto. Ok, de bueno, todas ahorita formas los copio. se los Ajá, paso, muy doctora. bien. Tanto de la red Sí, como de la del página de Citibanamex. AEC, ajá, como también de este evento que va a haber. Muchísimas Sí, claro. gracias. Ahorita los copio. Gracias por todo, ¿eh? Y Gracias, felicidades. Julita. Y gracias a la maestra por habernos también abierto esta posibilidad de tenerlo a usted aquí. Muy paciente, gracias. Gracias, doctora. Mire, doctor, por acá también tenemos unas preguntas en el chat. Dice Daniel Guillermo, dice, hola, gracias por la plática. Tengo dos preguntas. ¿Cómo planea China enfrentar el proceso de envejecimiento de su población para mantener su dinámica económica y estabilidad política? ¿China pondría en riesgo su dinámica económica a cambio de buscar la incorporación de Taiwán? Y tengo Mm. otra pregunta por acá. No sé si quiere que se la lea también o las Mira, contesta por partes. con eso tenemos para empezar. Ok. Trato de ser breve. Entonces, este concepto del sector público me parece un concepto muy entusiasmante. Si ustedes revisan este libro mío del 2025, van a encontrar todo un intento, yo les diría, de comprender el funcionamiento del Partido Comunista de China, y de ahí surge el concepto del sector público. El Partido Comunista de China, a diferencia de la Unión Soviética u otros partidos políticos en América Latina, ¿no? Donde, híjole, pues nos la pasamos 20 años en la sustitución de importaciones y vamos a fabricar un auto, ¿no? Y después de 20 años, pues aparece ahí un Frankenstein con 7 llantas que nos costó no sé cuántos docenas de miles de dólares, ¿no? Y uno dice, ¿y qué quieres que haga con eso? El sector público desde su inicio incluye el elemento de competencia entre el sector público. Y si entre BAIC y SAIC los autos de BAIC son sustantivamente mejores que los de SAIC, pues o se ponen las pilas o desaparecen. Algunos colegas de izquierda dirían, uy, neoliberales, ya se los dije, ¿no? Pues estos chinos son neoliberales, ¿no? Yo creo que eso no sirve de mucho, por un lado, ¿no? Pero elementos de coordinación, ¿no? En el corto, mediano, largo plazo, es es una compleja institución que no siempre funciona, ¿no? Recuerdo propuestas del gobierno central chino de hace más de 10 años que decían, pues vienen acá a América Latina, oigan, ¿y ustedes cuántas empresas OEMs, como le dicen en inglés, cuántas empresas automotrices tienen en América Latina? Híjoles, pues ninguna. Pues claro, son muy diplomáticos, pero yo diría, oye, pues ¿qué somos? ¿Somos un continente de inútiles o qué? Pues no podemos hacer. Ingenieros nos sobran. Pero nosotros, una empresa automotriz latinoamericana, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las delegaciones chinas? Nosotros tenemos 200, son demasiadas. Requerimos de consolidar. Llevan 15 años buscando consolidar. El efecto ha sido, yo les diría, este proceso de consolidación que han buscado ha fracasado. ¿Por qué?
El alcalde de Pekín dice, consolidar, fantástico, yo me compro a la empresa de Shanghai. Esos desgraciados nos están compitiendo con nosotros y nos están jodiendo la existencia, me los compro. Y el alcalde, que todos dentro del Partido Comunista de China, el alcalde de Shanghai le dice al de Pekín, mira amiguitos, tú pasas acá a Shanghai y vas a ver cómo te va, por acá no pasarán. Resultado, no pasa nada, siguen con 200 empresas y la consolidación no se logra. Entonces, a ver, no pensemos que el sector público es una abstracción neoclásica de lo máximo de la eficiencia. No, hay corrupción, hay ineficiencia, pero ha logrado avances que no tienen nada que ver con la Unión Soviética hace 20, 30, 40 años, no tiene nada que ver con eso. Y está generando resultados totalmente insospechados, mucho más competitivos y eficientes que muchas empresas en el occidente, ¿no? Eso es a lo que se está enfrentando Donald Trump hoy. Me temo que 20 años, demasiado tarde, como dicen los gringos, too late. Te rebasaron un carro a 200 kilómetros por hora que ni te diste cuenta y estás tratando de cobrar aranceles por todos lados. Me temo que el principal aliado de China va a ser Donald Trump, ¿no? China le va a pagar la tercer presidencia a Trump para decir, muy bien, haz pedazos la economía estadounidense, me encantas, te vas a quedar con un club de amigos capaz que con México y Canadá, y por ahí sin México y Canadá, y el resto, pues van a caer bajo la égida china, ¿no? Mañana veremos 20 y pico países latinoamericanos que dirán, me interesa la cooperación con China porque el señor Trump no me sabe decir qué va a pasar en 15 minutos, olvídate en el 2050, ¿no? Entonces, en fin, un tema, ¿no? Sobre el sector público sin caer en romanticismos, ¿no? Este, y yo te diría, ¿de dónde viene esta meritocracia dentro del Partido Comunista de China? En el libro encontrarán ahí todo un análisis histórico contemporáneo. No soy historiador, pero me encanta la historia. El gran pensador, yo les diría, de la socioeconomía contemporánea china es Deng Xiaoping, no es Mao Zedong. Cuando Deng Xiaoping recibió, después de la muerte de Mao Zedong, recibió como líder del partido a China, China está hecha pedazos, ¿no? No había ciencias, ni ciencias naturales, ni ciencias sociales, ni había economía, no había Mao Zedong a mediados de los 70 dejó poco, ¿no? Y el que empezó con toda esta estrategia de modernización, de apertura, de aprendizaje, de instituciones en ciencia y tecnología fue Deng Xiaoping, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? De él viene, yo les diría, la obsesión en ciencia y tecnología, que me pregunta Sergio Piña, ¿no? Pero sobre todo las instituciones que permiten ciencia y tecnología, la Academia de Ciencias Sociales, la Academia de Ciencias, etcétera, empezaron a generarse con la muerte de Deng Xiaoping, ¿no? Con la muerte de Mao Zedong, perdón. Entonces, en fin, es bien interesante, nos lleva a otra discusión, pero es bien interesante que China logró modernizar las empresas chinas en los 70s y 80s sin caer en un proceso de privatización. Las empresas siguieron siendo públicas, compitiendo bajo la coordinación del partido. No estoy diciendo ni bueno ni malo,
No me atrevería a decir vamos a copiar y pegar, eso sería una barbaridad. Pero sí estoy diciendo que las izquierdas latinoamericanas, concretamente mexicanas, etcétera, pues son muy tímidas, ¿no? Digo, México tiene hoy en día dos empresas públicas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las dos han sido la gallina de los huevos de oro, las han desemplumado, no les ha quedado ni huevos, ni plumas, ni nada. Eh, lo que China nos está diciendo, oye, y si la Ciudad de México o de Querétaro o el Estado de México o en Durango, oye, y si se ponen a producir autos, ¿qué? Es decir, producir autos, no, me van a decir, oye, y pues es más viejo que los dinosaurios, ¿no? Que no se enteró la discusión en los últimos 40 años que el sector público es corrupto, anticompetitivo, ineficaz. Nos van a decir los chinos, pues por eso es que están como están, incapaces de diseñar un tornillo, ¿no? En nuestro caso, por supuesto que la ciudad de Durango tiene propiedad de cientos de empresas, ¿no? Manufactureras con ciencia y tecnología, pueden ser en diferentes sectores que se coordinan con propiedad privada, con propiedad transnacional, etcétera, etcétera. Es un tema a considerar, o uno diría que 30, 35 años de neoliberalismo, pues ya nos borró hasta cualquier posibilidad de pensar más allá de dos empresitas públicas. Imagínense, el tema es serio. Eso es lo que está haciendo la economía más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional, medido en poder de compra. No es Estados Unidos, sino que China desde 2016. Así funciona la China actual, ¿no? ¿No quieres hacerlo así? Está bien, órale. Eh, pero tenemos una competencia entre sistemas políticos y sistemas económicos diferentes y se están dando durísimo, ¿no? Entonces, en fin, invito a una reflexión, no de copiar y pegar en América Latina, eso sería iluso, pero sí a repensar el tema de la propiedad y concretamente del sector público, no solo del gobierno federal, sino que pueden ser de ciudades, de municipios, de gobiernos en entidades federativas, etcétera, ¿no? Y las otras dos preguntas, doctor, es con respecto al sector público. Acá más arriba era esta que le decía de Daniel Guillermo, cómo planea China enfrentar el Mm, proceso de envejecimiento de su población claro, sí. y el mm, incorporar a Taiwán. Este, Mira, sobre el envejecimiento es un problema serio. Acá hay autores como este, se me borró el nombre, un colega estadounidense de la Universidad de San Diego, Barry Norton, tiene un libro ahí en el Sechimex, te invito a bajarlo, Daniel Guillermo, donde aborda explícitamente el tema del envejecimiento. 40 años de la política de un hijo o una hija tienen impactos, ¿no? Es decir, el crecimiento de la población ya es negativo ahora, ¿no? Ojo, con 1.400 millones de habitantes, ¿no? Es dos veces América Latina, ¿no? 12, 13 veces México, ¿no? Eh, Ojo, medidas que están tomando, entre otras, pues sorpresas da la vida. eh, Me llama la atención de nuevo el sector público, la dinámica del Partido Comunista de China, entre otros. ¿Cuál es el país que está implementando más robots y la robotización en el mundo? Es China, ¿no? No iría, ¿cómo? Si tienen 1.400 millones de habitantes, oye, si lo que te sobra es fuerza de trabajo, pues no, ¿no? Entonces, China tiene más robots que Estados Unidos, Alemania y Japón juntos, ¿no?
De nuevo, las dimensiones de China, pues es siempre un dígito, a veces dos dígitos más que cualquier otro país, etcétera. Entonces, sí, el problema del envejecimiento es serio para todo el sistema de seguridad social, etcétera. Hay todo un debate ahí interesante, incluso instituciones chinas con el propio Banco Mundial, ¿no? Este, Dice, China pondría en riesgo su dinámica económica a cambio de buscar la incorporación de Taiwán. Yo acá te recuerdo, no es tal cual como lo preguntas. A ver, el 98% de los países en el mundo, incluyendo México en 1972, cuando establecimos relaciones diplomáticas con China, aceptamos la política de una China. Así lo hizo en 1979 Estados Unidos. Firmó Jimmy Carter la relación diplomática con Estados Unidos, en donde se acepta que existe una China, no dos. Y entonces se acepta con la firma que Taiwán es parte de China. Entonces no es de que Taiwán se va a incorporar a China. Taiwán es parte de China. Eso es lo que eh, aceptaron todos los países que tienen relaciones diplomáticas con China. Claro. Nos preguntará nuestro doctorado en relaciones internacionales, oye, pues ¿cuándo? Bueno, China dice mañana. ¿No? Será en 5 minutos, en 50 años o en los años que sea. Pero China, digo, Taiwán es parte de China. Tú, México, lo aceptaste en 1972. En el momento en que México alguien eleve la voz y diga, oye, China, vas a incorporar a Taiwán como parte de China, China lo que te va a decir es, o rectificas o rompemos relaciones. Taiwán es parte de China. Y entonces, bueno, hay una discusión sobre el cuándo. Estados Unidos mantiene relaciones económicas, igual que México, con Taiwán, pero no son de un gobierno a otro. A alguno le puede parecer eso muy chistosito, ¿no? Ahí a China, China es muy pragmática, su sector público, el gobierno chino es muy pragmático en muchas cosas. En ese tema, el grado de flexibilidad es 0,0 a 50 dígitos, ¿no? Si no estás de acuerdo con que Taiwán es parte de China, se acabó cualquier discusión. El resto, que si quieres baterías eléctricas o si quieres la inteligencia, lo platicamos todo, ¿no? Eso no, ¿no? Entonces, ahí no hay flexibilidad, ¿no? Y creo que es todo, ¿no? En cuanto a los... Sí, creo que sería todo, doctor. Y bueno, pues también ya a lo mejor nos estamos pasando en el tiempo que nos destinó, No, 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 pero no. yo creo que ha quedado muy claro, sobre todo como comentaba la doctora Julieta y usted mismo, es un tema muy poco explorado en México. Aquí en Durango, por ejemplo, pues tenemos inversión china desde hace algunos años con las maquiladoras, se ha estado abriendo mucho el gobierno ha estado estableciendo relaciones con el gobierno chino, entonces lo vemos directamente aquí y bueno, además de China, otros más asiáticos, maquiladoras coreanas y todo, Mm. pero pues lo vemos, por eso decía que es un tema muy pertinente, lo vemos a diario en las noticias. Ahora que, como dice usted, es algo que surge desde hace varios años, por ejemplo, lo de Biden, pero se lo estamos atribuyendo a Trump directamente. No, Entonces, eso viene de hace rato. Y yo te diría, ahí, Mitzi, sería sí. muy importante integrar estudios, investigaciones a lo que existe, ¿no? Existen colegas en Baja California, en Querétaro, en la Ciudad de México, que están estudiando temas de la nueva migración china, súper interesante, ¿no? De pronto existen en la Ciudad de México, en Toluca, en San Luis Potosí, en Zacatecas, ¿no? Existen grupos de investigación que están haciendo estudios sobre la nueva migración en China, en México. Sería muy interesante ver si algo así ocurre o no en Durango. ¿Qué tipos de empresas? ¿Qué están logrando?
hablé sobre el tema de cantidad y calidad del empleo que se están generando. Bueno, ¿cómo se integra lo que está pasando en Durango con Chiapas, con Toluca? Bienvenidos, por eso el tema de la red me parece que es muy relevante, no para decir que la red dice la neta del planeta, no. eh, Hay conclusiones, ¿no? De las cuales se puede partir, pero sobre todo para enterarte lo que están haciendo otras personas, ¿no? Y no caer en reinventar la rueda, ¿no? En fin, los invitaría mucho. Tiene muchas opciones de publicación, ¿no? Internacionales en México, en China, pues en China están muy interesados por ahí de saber sorpresas de la vida, pues por ahí tendrá algunos de ustedes alguna publicación en chino, en China, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, es ¿Sale? una muy buena oportunidad. Pues le agradecemos mucho, doctor, el habernos pues ilustrado un poquito lo que usted está trabajando a diario desde hace muchos años y pues esperamos seguir colaborando, como dijo también, si un día puede venir acá a visitarnos, pues lo esperamos con mucho gusto. Y Qué muchas gracias amable. también por haber aceptado la invitación a nombre de los coordinadores de ambos seminarios. Está Daniel Rodríguez, Sergio Piña, Xochitl García y pues su servidora Mitzi Quiñones. Estamos aquí organizando algunos de estos seminarios para tener diálogo sobre todo pues de distintos temas que nos puedan estar ayudando a ahondar, como usted comenta, pues en ver todas estas oportunidades y por ahí tengo también a algunos estudiantes de economía que pues les va abriendo el panorama. Entonces yo les hago llegar el enlace de su próximo seminario y también de las páginas que nos comentaba para que las visiten y pues también que si tienen alguna duda se comuniquen con usted. Gracias, Mitzi. Colgando te envío la presentación. Si hubiera algún interés, con gusto pueden reenviarla. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, pues voy a dejar de grabar y le agradezco nuevamente en nombre de todos. Sale.